Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase número 5. Les habla su profesor de termodinámica, Alberto Martínez. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo algunos problemas, continuando con lo que es el tema número 2 sobre propiedades de las sustancias puras. Bueno, iniciamos entonces aquí con el problema número 1. Dice lo siguiente: un recipiente rígido cerrado. Importante que a medida que vayan leyendo los problemas, vayan interpretando la información que va suministrando el enunciado. Para nosotros, el hecho de que se tenga un recipiente rígido, cerrado, ya esa es una información valiosa. En primer lugar, porque el hecho de que me hablen de que se trata de un recipiente rígido, ya automáticamente para ustedes eso es sinónimo de que estamos en presencia de un proceso a volumen constante. O sea que lo que vaya a ocurrir en ese recipiente debe suceder manteniendo el volumen geométrico constante. Pero si sumado a ello me están hablando también, me dicen que se trata de un recipiente cerrado, donde no va a haber entrada ni salida de masa, entonces no solo el volumen geométrico será constante, sino que también será constante el volumen específico. ¿Ok? Eso significa entonces que el proceso que está experimentando ese sistema será un proceso a volumen específico constante, volumen geométrico constante y masa constante. Bueno, contiene agua, agua es la sustancia a 100 grados Celsius, siendo el volumen total del líquido igual a 1/10 parte del volumen total del vapor. Y ahí nos están, por supuesto, indicando que se trata de una mezcla líquido-vapor en el estado 1. Se transfiere calor hasta que la presión alcanza 2 megapascal. Bueno, con esa información nos van a determinar cuánto vale la temperatura final, cuál es el cambio de energía interna en el proceso y elaborar el diagrama PV de ese proceso. Simplemente tenemos dos estados donde el estado 1 estará conectado al estado 2 mediante un proceso a volumen específico constante. Del estado 1 tenemos la temperatura y tenemos una relación de volúmenes. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que esta relación de volúmenes se cumple para el estado 1 y sin embargo, lo cual no quiere decir que esa proporción de volúmenes se vaya a mantener para el estado 2, porque al transferirle calor a este recipiente, si bien el volumen geométrico y la masa total permanece constante, internamente va a seguir ocurriendo ese cambio de fase. O sea, si transferimos calor, ¿verdad? Pudiera suceder, pudiera ser que a medida que transferimos calor, parte de este líquido saturado se va entonces a seguir transformando constantemente en vapor saturado. O sea que si bien es cierto el volumen geométrico total y la masa total del sistema permanecen constantes, las proporciones de líquido-vapor no van a permanecer constantes o no necesariamente deben permanecer constantes. Entonces por eso es importante que tengan en cuenta que esta relación de volúmenes se cumple para el estado 1. Ahora, para denotar la masa del sistema, ahí no haría falta que usted indique masa 1, masa 2, masa 3, no, porque la masa es constante. Entonces, en el estado 1 no tenemos ni el volumen específico 1 ni la energía interna 1. Tengan en cuenta también, o procuren, mejor dicho, solamente trabajar con las propiedades termodinámicas requeridas. ¿El volumen específico lo necesito? Sí, porque tengo que hacer un diagrama PV del proceso. Por supuesto, la temperatura final la necesito cuando estoy estudiando el estado 2. Ya sé que el volumen específico 2 es el mismo 1. Y en cuanto a las energías internas, en cuanto a la energía interna tanto del estado 1 como del estado 2, la necesito por la pregunta B. Si no me estuviesen pidiendo ese cambio de energía interna, simplemente no tengo por qué obtener o leer o calcular, según sea el caso, esa energía interna. Igual sucede con la entalpía o con la entropía. O sea, el hecho de que usted esté analizando estados a partir de tablas no significa que usted tenga que leer todas las propiedades que aparecen en las tablas. Eso con un poco de práctica usted se va a dar dando cuenta. Solo leer las propiedades necesarias, lo que necesitamos para analizar ese proceso. Bueno, directamente en el estado 1 tenemos mezcla líquido-vapor. Entramos en la tabla de temperatura con los 100 grados Celsius, leemos los correspondientes valores de B sub F y B sub G.
volumen de líquido saturado y de vapor saturado, y por supuesto, al tener mezcla, la presión será la presión de saturación a la temperatura de 100 grados Celsius, que pueden verificar en tabla, que es 101,42 kilopascal. Aquí lo que sí hay que tener, digamos, cuidado, que es diferente a problemas que hemos resuelto antes, es que tenemos que trabajar con esta relación de volúmenes. Bueno, me están diciendo que el volumen de líquido en el estado 1 es una décima parte del volumen de vapor en el estado 1. Procedo a despejar el volumen de vapor en el estado 1 y puedo decir que es 10 veces el volumen de líquido en el estado 1. Los volúmenes geométricos, el volumen geométrico es una propiedad extensiva, o sea que tiene carácter sumativo. En consecuencia, recuerden que en los equilibrios líquido-vapor nosotros habíamos dicho que podemos estudiar las fases de líquido y vapor por separado en cuanto a sus masas y sus volúmenes. Entonces el volumen del tanque no hace falta que yo escriba volumen 1, porque el volumen del tanque es constante. Ahora, el volumen de líquido y el volumen de vapor sí debo distinguirlo con el subíndice 1, porque el volumen de líquido y vapor no necesariamente va a ser el mismo en el estado 2. Entonces, volumen del tanque es la suma del volumen de líquido en el estado 1 más volumen de vapor en el estado 1. Donde aparece el volumen de vapor en el estado 1, lo sustituyo como 10 veces el volumen de líquido en el estado 1, de manera entonces que puedo decir que el volumen del tanque es 11 veces el volumen de líquido en el estado 1. Dejo guardada esta ecuacioncita por ahí. Y por acá se me ocurre entonces relacionar la masa de cada fase con el volumen específico. Si se quiere, este procedimiento que aparece aquí, muchachos, se usa con regularidad cuando me dan volúmenes. O sea, cuando usted tiene una mezcla líquido-vapor y le dan los datos de cuánto es el volumen de líquido y de cuánto es el volumen de vapor, este es el procedimiento que hay que seguir. Porque si usted conoce el volumen de líquido y de la tabla usted obtiene el valor de B sub F, usted despeja la masa de líquido. Si usted tiene el volumen de vapor y lee de la tabla el correspondiente valor de B sub G, usted podrá despejar de esta ecuación la masa de vapor. Y luego con la masa de líquido y la masa de vapor hacer la suma. En este caso particular no me están dando los volúmenes, sino una relación. Bueno, ya vamos a ver entonces cómo usar esa relación. Pero en términos generales les puedo decir que en aquellos problemas donde ustedes tengan una mezcla líquido-vapor y les suministren el dato del volumen de la fase de líquido y el volumen de la fase de vapor, este es el procedimiento a seguir. Entonces, B sub F y B sub G se leen de las tablas y aquí, bueno, despejé la masa de líquido en el estado 1 y la masa de vapor en el estado 1 en función de los volúmenes, porque si bien es cierto, no tengo el volumen de líquido ni el de vapor, sí tenemos una relación entre los volúmenes. Y se hace lo propio con el volumen del tanque o el volumen total, donde se trabaja con la masa total y con el volumen específico 1, que es el mismo 2. Pero en este caso estoy trabajando todo con el estado 1. O sea que esta masa M, si trabajamos con el volumen del tanque total, este sería el volumen específico de la mezcla y esta sería la masa total de la mezcla. Entonces despejé cada masa analizando fase de líquido, fase de vapor y luego la mezcla. Bueno, la masa también es una propiedad extensiva, tiene carácter sumativo, por lo tanto puedo decir que la masa M, no hace falta indicar masa 1 o masa 2 porque es la misma, es la suma de la masa de líquido más la masa de vapor en el estado 1. Entonces, cada una de estas masas la sustituí por lo que habíamos despejado en la relación anterior. Aquí está, volumen del tanque entre B1, volumen de líquido 1 entre BF, volumen de vapor 1 entre BG, y a su vez, donde aparece el volumen de vapor 1, el volumen de vapor 1 es 10 veces el volumen del líquido 1, y donde dice volumen del tanque, va 11 veces volumen del líquido 1 en el estado 1. De hecho, aquí ven la sustitución, volumen del tanque es 11 veces el volumen del líquido en el estado 1, volumen del líquido en el estado 1 queda igual, y el volumen de vapor es 10 veces el volumen del líquido en el estado 1. Esa sustitución permite entonces simplificar el volumen de líquido en el estado 1 y la única incógnita en esa ecuación es el volumen de la mezcla en el estado 1, porque los valores de B sub F y B sub G se leen de la tabla a una temperatura de 100 grados Celsius, disculpen, de 100 grados Celsius, porque ese es el dato.
En el estado 1 tenemos una mezcla líquido-vapor a 100 grados Celsius. Bueno, se despeja el volumen específico del estado 1 y ya con ese volumen específico se puede calcular la calidad con la fórmula X igual a B menos BF entre B sub G entre B sub FG. Recuerden que B sub FG es la diferencia entre BG y BF. Las tablas de agua con las cuales nosotros estamos trabajando no proporcionan el valor de B sub FG, o sea que tienen que hacer la resta. Y bueno, ahí tienen el valor de la calidad en el estado 1. Prácticamente eso es como que automático. Uno tiene una mezcla, un estado de mezcla líquido-vapor y de una vez hay que calcular la calidad, buscar la forma de calcular la calidad. Entonces, bueno, aquí digamos que la idea era precisamente trabajar con la relación buscando que se simplificara el volumen, porque en este ejercicio no hay manera de calcular ese volumen, el volumen geométrico, a menos que den la masa. Si les dan la masa total, que no es el caso, vean que en el enunciado del problema no dan la masa total. Si dieran la masa total, se pudiera calcular el volumen del tanque. O si me dieran el volumen de cada fase, se pudiera determinar la masa total. ¿Ok? Si tuviéramos el volumen de cada fase, pudiéramos determinar la masa de cada fase y con ello la masa total. O sea que en este ejercicio estamos limitados porque con los datos que nos están proporcionando no es posible conocer ni el volumen geométrico del tanque, ni el volumen geométrico de cada fase, ni la masa de cada fase, ni la masa total. Bueno, sin embargo aquí logramos calcular el volumen específico 1, que es el mismo 2, y la calidad en el estado 1. Recuerden que por tratarse de una mezcla líquido-vapor, para calcular la energía interna, hay que utilizar la fórmula U igual a UF más X veces UFG. Leen los valores de UF y UFG de las tablas de la tabla de agua saturada entrando a 100 grados Celsius, sustituyen y tienen el valor de la energía interna en el estado 1. Y bueno, para analizar el estado 2, muy sencillo, porque lo que enlaza el estado 1 con el estado 2 es el hecho de que el volumen específico es el mismo. Y en el estado 2 me daban una propiedad, otra propiedad que es la presión, 2 megapascal, que es lo mismo que 2000 kilopascal. Van a entrar a la tabla de agua saturada con presión, porque ahora aquí el dato es la presión, leen los correspondientes valores de B sub F y B sub G y compara con el volumen específico que es dato para saber qué hay. Si ustedes entonces comparan, ven estos valores, si comparan B sub F y B sub G a 2000 kilopascal con el volumen específico que nos dan, se darán cuenta de que se trata de una mezcla líquido-vapor porque el volumen 2 está entre los correspondientes valores de B sub F y B sub G. Si bien es cierto, tanto el estado 1 como el estado 2 son de mezcla líquido-vapor, usted no puede decir que la calidad es la misma. Ah, bueno, los dos son mezcla, entonces el estado 1 tiene la misma calidad del estado 2. No, por lo que explicaba hace rato. Si usted transfiere calor, las proporciones del líquido y del vapor van a cambiar, porque estamos pasando de un valor de presión inicial a un valor de presión final distinto. Estas proporciones van a ir cambiando, van a cambiar, aunque la masa total y el volumen total, el geométrico total, permanezcan constantes. Entonces, hay que calcular todo lo que corresponde con el estado 2. O sea, sería la temperatura, calcular la temperatura, que ya sabemos que por tratarse de una mezcla líquido-vapor es simplemente la temperatura de saturación a la presión de 2000 kilopascal. Eso lo van a leer de la tabla. Entran a la tabla con 2000 kilopascal y obtienen el valor de la temperatura, que es la de saturación a esa presión, y con los correspondientes valores de B sub F y B sub G a 2000 kilopascal van a obtener la calidad. Entonces aquí pueden ver, miren, justamente si usted compara la calidad 1 y la calidad 2, recuerden que la calidad me habla sobre cuánto se refiere, mejor dicho, a la composición másica de vapor en la mezcla. Entonces, al cambiar la calidad, el valor de la calidad,
significa que la masa de vapor está cambiando. De hecho, aquí observamos que aumentó la calidad. Al pasar del estado 1 al estado 2 aumentó la calidad. Con la misma masa total, al aumentar la calidad, significa entonces que está aumentando la masa de vapor. O sea que ciertamente aquí lo que está ocurriendo, jóvenes, es que al transferir calor, parte de este líquido saturado está pasando a ser vapor saturado. Las proporciones cambian. La calidad en el estado 1, al compararla con la calidad en el estado 2, me doy cuenta de que ha aumentado la masa de vapor porque ha aumentado la calidad, manteniendo la masa total constante. Entonces ha aumentado la fase de vapor. Bueno, conocida la calidad en el estado 2, hacen el mismo procedimiento del estado 1, leen los correspondientes valores de UF y UFG a la presión de 2000 kPa y aplican la fórmula U igual a UF más X veces UFG, que es es la fórmula válida para los casos donde tenemos mezcla líquido-vapor. Y bueno, como les decía, aquí no hay manera de calcular la masa, o sea que no podemos obtener delta U con U mayúscula. Aquí la variación o el cambio de energía interna tiene que ser con U minúscula porque no tenemos datos, no podemos hallar la masa total. Es simplemente restar los dos valores de energía interna que obtuvimos y nos da un cambio de energía interna de 650 kJ por kilogramo. Y bueno, representar gráficamente ese proceso es muy sencillo. Un diagrama PV, dibujan el domo termodinámico. Recuerden trazar la isoterma que pasa por el punto crítico, el correspondiente valor de temperatura crítica y presión crítica, las isotermas que pasan por los estados 1 y 2, y simplemente, bueno, es una línea vertical y hacia arriba la trayectoria porque estamos pasando del estado 1 al estado 2 a volumen constante. Y eso es todo. Aquí, digamos, la única particularidad de este ejercicio es que nos daban como dato una relación de volúmenes y no nos daban los datos ni de la masa ni de los volúmenes de cada fase. ¿Ok? Pero bueno, no tiene mayores inconvenientes. De verdad que justamente les quería mostrar este ejercicio para que tengan en cuenta este procedimiento aquí. ¿Qué hacer si les dieran los volúmenes de líquido y de vapor? Bueno, aquí está. Recuerden que para cualquier duda que tengan, por favor, no duden en utilizar el chat, el grupo, y también presencial cuando tengamos nuestros encuentros presenciales, pues por supuesto estoy a su disposición. Bueno, vamos entonces con el segundo ejercicio. Dice lo siguiente, vamos a leer. Se tienen 5 kilogramos de agua. Agua es la sustancia. Inicialmente a 300 kilopascal y 250 grados Celsius en un dispositivo cilindro émbolo provisto de un conjunto de topes inferiores. Se deja enfriar el agua y el pistón desciende hasta que se encuentra en reposo sobre los topes. Eso significa entonces que al inicio el pistón estaba muy por encima de los topes. Pues me dicen que desciende y una vez o mientras desciende es cuando se consigue con los topes inferiores. O sea que al inicio él está por encima de los topes inferiores. Se deja enfriar el agua y el pistón desciende hasta que se encuentra en reposo sobre los topes. En ese momento, o sea, cuando toca los topes, el agua alcanza la condición de vapor saturado. Luego se sigue enfriando el sistema hasta que la presión es 100 kilopascal. Con esa información van a determinar la masa de líquido y de vapor en el estado final. Puede que sí, puede que no. El estado final sea de mezcla líquido-vapor. ¿Ok? En este ejercicio, por supuesto, si uno lo analiza previamente y con un poco de práctica, es muy fácil darse cuenta de que sí, efectivamente el estado final es de mezcla líquido-vapor. Porque al inicio todo luce con estos valores de 300 kilopascal y 250 grados Celsius, a que vamos a tener un vapor sobrecalentado. Y como el pistón desciende libremente en proceso de cuasi equilibrio, ese pistón se va a mover hacia abajo a presión constante. O sea que más o menos uno se puede imaginar que si el volumen está disminuyendo a presión constante y en el estado 2 vamos a tener vapor saturado,
estaríamos justo en la frontera derecha del domo. Al movernos verticalmente, ¿verdad? A volumen constante, por supuesto, vamos entonces a caer dentro del domo y al final tiene que ser mezcla líquido-vapor. Sin embargo, si usted no se da cuenta de eso, pues no importa, al analizar cada estado, usted por separado sí va a lograr visualizar, o sea, verificar cuáles son las fases presentes en cada estado determinado en este ejercicio. Bueno, masa de líquido de vapor en el estado final. Se los digo es porque ha habido evaluaciones donde de pronto piden masa de líquido y masa de vapor en el estado final y resulta que al final solo hay vapor o solo hay líquido. Eso puede ser. Cambio de volumen y energía interna en cada etapa y los diagramas PV y TV del proceso total. Bueno, entonces aquí vemos tres estados. El estado 1 es 300 kPa y 250 grados Celsius. Necesitamos el volumen específico 1 porque vamos a trazar el diagrama PV y TV, los diagramas PV y TV, y la energía interna 1 la necesitamos porque me están pidiendo el cambio de energía interna en cada etapa. El estado 2, lo dice el ejercicio, estamos en la condición de vapor saturado, el pistón se mueve a presión constante hasta que toca los topes inferiores, por lo que la presión 2 es igual a la presión 1, y en el estado 2 necesitamos temperatura, volumen específico para efectos del diagrama y energía interna para el cálculo de la pregunta B. Recuerden que los valores de TVU serían los correspondientes con el subíndice G en la tabla de agua saturada porque estaríamos entonces trabajando con las propiedades del vapor saturado. Y finalmente vamos a pasar del estado 2 al estado 3 a volumen específico constante, no entra ni sale masa y el pistón se queda aquí fijo, apoyado sobre los topes inferiores, por lo tanto el volumen geométrico es constante. Si no entra ni sale masa, el volumen específico también será constante de 2 hasta 3. Necesitamos la temperatura 3 para efectos de los diagramas y la energía interna 3, que la tenemos que calcular para efectos de la pregunta B. Bueno, comenzamos entonces pues a analizar cada estado. El estado 1, temperatura 1, presión 1. Yo aquí no tienen por qué hacerlo de esa manera. Recuerden que yo aquí estoy tomando como primer dato la presión de 300 kilopascal. Entonces con esa presión de 300 kilopascal entro a la tabla de agua saturada y leo la temperatura de saturación a esa presión. Pero usted pudo haber tomado la temperatura como primer dato, entrar a la tabla de agua saturada y leer la presión de saturación a esa temperatura. Y la conclusión va a ser exactamente la misma. Entonces, entro a la tabla de agua saturada con 300 kilopascal. La temperatura de saturación es 133,52 grados Celsius. No estamos diciendo que eso es mezcla. Ese es el procedimiento para comparar y poder concluir qué hay. O sea que luego usted agarra esta temperatura de 250 grados Celsius y como es mayor que la desaturación a los 300 kilopascal, usted concluye que se trata de un vapor sobrecalentado. Entonces repito, de los datos usted tiene P1 y T1. Usted puede tomar como primer dato la temperatura o como primer dato la presión, es indiferente. Ahí lo que va a suceder es que si usted toma como primer dato la presión, usted va a buscar la temperatura de saturación a esa presión. Si usted toma como primer dato la temperatura, entonces usted va a entrar a la tabla y va a leer la presión de saturación a esa temperatura. Tal como está resuelto aquí, simplemente con esta temperatura de saturación se compara con la temperatura 1 y como es mayor que la de saturación, concluimos que es vapor sobrecalentado. Entonces, no pierdan de vista que los datos son 250 grados Celsius y 300 kilopascal. Nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, agua como vapor sobrecalentado. Nos vamos a esa tabla, que esa ya la hemos revisado en clases anteriores. Y recuerden que la estructura de la tabla está como por secciones, por presión. Entonces, 300 kilopascal, que es el dato que nos están suministrando,
equivale a 0,3 megapascal. Entonces nos vamos a 0,3 megapascal y luego entramos con la temperatura de 250 grados Celsius. No hay que interpolar porque la temperatura está directo. Si no me hubiesen dado una temperatura de 250, si no, pónganse ustedes 270, habría que interpolar entre estas dos temperaturas, entre 250 y 300. Entonces, entramos aquí déjenme reducir un poquito aquí porque quiero que se vea, ¿ok? Que veamos aquí arriba cuál es el orden. BUHS. Entonces a 250 grados Celsius usted entra por aquí y lee el correspondiente valor de volumen específico y de energía interna. Volumen específico y energía interna. Aquí está, a 250 grados Celsius, volumen específico y energía interna. Y están los valores. Bueno, el estado 2, súper sencillo, porque como la presión 1 es igual a la presión 2 de 300 kilopascal, entran a la tabla de agua saturada con los 300 kilopascal y leen la temperatura de saturación a 300 kilopascal y los valores de B sub G y UG para el estado 2. Súper sencillo el estado 2. Y bueno, precisamente el volumen específico del estado 2 es el que nos va a permitir conectarnos con el estado 3, porque el volumen específico 2 es igual al 3. Y el dato final de la presión, me dicen que al final de esa secuencia de procesos la presión es 100 kilopascal. Entonces, para averiguar qué hay, recuerden que el procedimiento es, dada la presión y volumen específico, para averiguar qué hay, usted simplemente lee los correspondientes valores de B sub F y B sub G a la presión de 100 kilopascal y se va a dar cuenta de que efectivamente el volumen específico del estado 3 se encuentra entre los correspondientes valores de B sub F y B sub G. Por lo tanto, tenemos mezcla líquido-vapor. Como ya les he dicho en otras oportunidades, al tener mezcla hay que calcular la calidad porque tenemos los volúmenes específicos. Y para calcular la energía interna hay que utilizar la fórmula U igual a UF más X veces UFG. Leen los correspondientes valores de UF y UFG a la presión de 100 kilopascal. Y listo. Bueno, masa de líquido de vapor en el estado final, prácticamente con la calidad. Recuerden que si bien la calidad muchas veces la calculamos a partir del volumen específico, la definición inicial de calidad es masa de vapor entre masa total. Si la aplicamos en el estado 3, porque tenemos la calidad en el estado 3 y tenemos la masa total, que no hay que escribirle su índice, no hay que decir masa 1, masa, no, porque la masa total es constante. Usted de esta fórmula de la calidad puede despejar la masa de vapor en el estado 3 y la masa de líquido la podemos calcular por diferencia. Si la masa total es 5 kilogramos y de esos 5 kilogramos 1,8 están en forma de vapor, la diferencia será líquido. Bueno, entonces ahí tendríamos la masa de líquido vapor en el estado final. Bueno, cambio de volumen y energía interna en cada etapa, ya esto también lo hemos calculado antes. Recuerden que aquí podemos sacar factor común M porque la masa tanto del estado 1 como del estado 2 es la misma. Si no, no pudiéramos hacer eso. Entonces M por el cambio de volumen específico. En este caso este cambio de volumen nos está dando negativo porque está disminuyendo el volumen. O sea, lógico, el pistón va bajando, disminuye el volumen, se comprime el sistema. Y el cambio de energía interna, igual muchachos, M por U2 menos 1, final menos inicial, entre 1 y 2. Y recuerden que podemos sacar factor común masa solo porque las masas del estado 1 y del estado 2, la masa del estado 1 y del estado 2 es la misma. Bueno, calculan la diferencia y se repite eso mismo para para la segunda etapa del estado 2 al estado 3. El pistón se queda en el mismo sitio. Recuerden que el volumen específico 2 y 3 es el mismo. Por lo tanto, ese cambio de volumen es 0. Y hacen lo propio con la energía interna, restando U3 menos U2. Resulta que ese cambio de energía interna es negativo. Bueno,
Para trazar los diagramas, que tienen que estar pendientes de los detalles, en el diagrama PB, recuerden que hay que dibujar la isoterma del punto crítico con sus correspondientes valores y las isotermas que pasan por cada uno de los estados. Si revisan la información o los valores que hemos ido determinando a lo largo del desarrollo del problema, se darán cuenta que cada estado tiene una temperatura diferente, o sea que no hay estados donde la temperatura coincida. La temperatura del estado 1 es 250 grados Celsius, la del estado 2 es 133,52 grados Celsius y la del estado 3 99,61 grados Celsius. En consecuencia, al tener cada estado una temperatura diferente, por cada estado pasa una isoterma distinta, aun y cuando las presiones de 1 y 2 son iguales. Entonces usted traza su estado 1 en vapor sobrecalentado, se mueve a presión constante hasta llegar al vapor saturado, que está justo en el borde derecho del domo, y luego se mueve a volumen constante hasta el estado 3, donde la presión es 100 kPa. Esa misma información debe visualizarse en el otro diagrama. Aquí nos movemos horizontalmente porque en un diagrama PB, presión constante es horizontal. En un diagrama TB, atentos, tienen que dibujar la isóbara que pasa por el punto crítico, su correspondiente temperatura crítica. Si se dan cuenta, la presión 1 es igual a la presión 2 de 300 kPa y luego hay otra temperatura de 100 kPa, o sea que aquí nos interesan son dos isóbaras. La que pasa por el estado 1, que es la misma del estado 2, porque es presión constante, y la isóbara de los 100 kPa. O sea que usted ubica su estado 1 a 300 kPa y 250 grados Celsius y se mueve a presión constante hasta el estado 2 de vapor saturado. ¿Ok? Se van a mover a presión constante hasta llegar al vapor saturado. Justamente por aquí donde está el vapor saturado, bueno, tendríamos entonces la temperatura que es la de saturación a la presión de 300 kPa. Y luego aquí sí, se mueven verticalmente porque es volumen constante. Detalles que tiene que ver en el diagrama: las trayectorias dibujadas como trazos continuos, los correspondientes valores de volumen específicos, las isóbaras con sus valores de presión, las isotermas con sus valores de temperatura, el punto crítico bien identificado. Todos esos detalles tienen que visualizarse en los diagramas. Bueno, entonces aquí tendríamos ya una secuencia de procesos, un problema bastante sencillo. ¿Ok? Preguntas, dudas, ya saben que por el grupo, ¿verdad? Y cuando nos veamos presencialmente. Y bueno, ya para concluir esta clase, correspondería entonces resolver el tercer ejercicio, donde sí, bueno, vamos a complicarlo un poquito más, para que entonces vean cómo manejar esas situaciones, sobre todo donde haya que interpolar. Vamos a ver cómo nos va con eso. Dice lo siguiente: se tiene 1 kilogramo de vapor de agua saturado a 1,30 megapascal en un dispositivo cilindro pistón. O sea que el estado 1 ya está claramente definido, es vapor saturado a 1,30 megapascal. Inicialmente el pistón descansa sobre unos topes inferiores, así como está aquí en el dibujo. A continuación alcanza la condición de vapor sobrecalentado a 620 grados Celsius y 0,17 metros cúbicos por kilogramo. Nos manda a determinar presión a la cual el pistón comienza a moverse, cambio de volumen y entalpía en cada etapa y los diagramas PB y TB del proceso total. Cuando leemos problemas como este, pudiésemos tener la sensación o la idea errónea de que, bueno, como al inicio tengo vapor saturado a 1,30 megapascal y al final me dicen que tengo vapor sobrecalentado a 620 grados Celsius y 0,17 metros cúbicos por kilogramo de volumen específico, entonces son dos estados, porque tengo la condición inicial y la condición final. No necesariamente. En este ejercicio en particular hay una frase clave o una situación clave, una condición clave, y es que inicialmente el pistón descansa sobre los topes inferiores.
Eso significa entonces que este pistón no va a comenzar a moverse de una vez cuando usted transfiera calor. O sea que para pasar de vapor saturado a 1,30 megapascal hasta vapor sobrecalentado a esta condición final dada, eso no va a suceder directamente de un estado 1 a un estado 2. Va a haber un estado intermedio en el cual el pistón va a comenzar a moverse. Entonces vamos a tener un primer proceso a volumen constante, y una vez que el pistón comienza a moverse, va él entonces a llegar a un estado final, ¿verdad? Una vez que ya el pistón se ha movido a 620 grados Celsius, 0,17 metros cúbicos por kilogramo de volumen específico. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, que tengan claro cómo es el movimiento del pistón, pues eso es clave en estos ejercicios. Pudiesen incurrir en el error de pensar de que aquí había solamente dos estados, cuando realmente el hecho de que el pistón descanse sobre unos topes inferiores es indicativo y nos indica, nos dice a nosotros que para pasar de ese estado inicial a ese estado final hay un estado intermedio en el cual el pistón va a comenzar a moverse. Entonces, estado 1, vapor saturado a 1,30 megapascal. Las propiedades son muy fáciles de leer. Temperatura 1 es la desaturación a esa presión. B1 es Bg a esa presión 1. Y la entalpía es el Hg a la presión 1. Leemos la entalpía para la pregunta B. Y por supuesto, temperatura y volumen lo necesitamos para efectos de los diagramas. Entonces, el pistón se va a quedar en la misma posición hasta que él comienza a moverse. Por lo tanto, del estado 1 al estado 2 vamos a tener volumen específico constante. Consideramos que no hay entrada ni salida de masa. Y la presión 2 va a ser igual a una presión externa. Recuerden que para que el pistón comience a moverse, o sea, él se despegue infinitesimalmente de los topes, y en ese momento, como a partir de ahí, mejor dicho, él subiría a presión constante, entonces se equilibra la presión interna con la presión externa. Por eso la presión 2 es igual a la presión externa. De hecho, esa presión no las están pidiendo, pues la presión 2 es la presión a la cual el pistón comienza a moverse. Por supuesto, necesitamos la temperatura 2 y la entalpía 2. Y luego sí, a presión constante vamos a llegar al estado 3, donde tenemos vapor sobrecalentado a temperatura 3 y volumen específico 3, que son datos, y no tenemos ni la presión 3 ni la entalpía 3. Si bien es cierto, entonces venimos como que acostumbrados a que vamos trabajando en orden del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3. Aquí realmente este ejercicio lo vamos a resolver siempre deteniéndonos en los estados donde haya mayor cantidad de datos, donde podamos hacer cálculos. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Bueno, el estado 1 está bien definido, 1,30 megapascal. Van a entrar a la tabla de agua saturada con presión. La tabla, vamos a ver aquí, de agua saturada con presión. Usted entra es con presión en kilopascal. Tienen que hacer la transformación, ¿okay? La conversión de megapascal a kilopascal para leer los valores correspondientes. ¿Ok? Verifiquen por favor los valores, ¿verdad? Luego con más calma, muchachos, entran a la tabla, verifican los valores, traten entonces ustedes para practicar a partir de estos ejercicios resueltos en clase, y ustedes entrar a la tabla y leer y darse cuenta de que el valor que aparece en la solución es la misma que ustedes están visualizando en las tablas. Entonces leen volumen específico, leen la entalpía, todo del vapor saturado. Y luego, fíjense que pasas al estado 3, porque tengo temperatura y volumen específico y sé que es vapor sobrecalentado. Entonces me voy al estado 3, porque ahí es donde tengo mayor información, porque si trato de analizar el estado 2, prácticamente no tengo nada, porque sé que el volumen 2 es el mismo 1, pero me faltaría otra propiedad. O sea, ya tenemos el volumen 2 que es el mismo 1, el específico, pero me faltaría una segunda propiedad, ni siquiera sé qué hay en el estado 2. ¿Ok? Tendría que averiguarlo, aunque bueno, analizando un poquito el ejercicio sería fácil de inducir qué hay, ¿ok? Inferir, mejor dicho, lo que hay, podemos inferir
que hay, quise decir inferir. Entonces, pero no tengo suficiente información realmente. Entonces, fíjense, aquí en el estado 3, donde la temperatura es 620 grados Celsius y el volumen es 0,17 metro cúbico por kilogramo, quizás nos los complicaron un poco más porque esta temperatura de 620 grados Celsius no va a aparecer directamente en la tabla, eso por un lado. Y por otro lado, la tabla de vapor sobrecalentado está dividida en secciones por presión y ese dato de presión tampoco lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en este caso? Vamos a tomar el volumen específico de 0,17 y vamos a irnos en las tablas a ver dónde conseguimos un valor aproximado a ese 0,17 y que esté a una temperatura cercana a esos 620 también. Vamos a ver si cuando ubiquemos eso ustedes se dan cuenta más fácilmente. Fíjense que usted no puede decir, bueno, voy a entrar a 200, porque aquí está 0,16, está cerca. No, porque usted no está a temperatura 200, usted está a una temperatura entre 600 y 700, o sea que en todo caso usted debería irse siempre entre 600 y 700 y leer los valores de volumen específico. Como el volumen específico que queremos es 0,17, tenemos que seguir bajando, ¿ok? Para que entre 600 y 700 estemos los más cercanos a 0,17. Fíjense aquí, a 2 megapascal tenemos 0,19962 y 0,22326. Y luego a 2,5 usted se ubica entre 600 y 700 y tiene 0,15931 y 0,17835. Todo luce a que la presión entonces estaría entre 2 megapascal y 2,5 megapascal. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ese procedimiento que hay que aplicar es lo que se conoce como interpolación doble. A veces creen que si en un ejercicio les toca interpolar con la entalpía y con la energía interna y con el volumen específico, entonces eso es interpolación doble, triple. No, no. Eso son interpolaciones sencillas, lo que pasa es que usted tiene que interpolar varias veces. Aquí se habla de interpolación doble porque tenemos que interpolar primero entre 600 y 700 y luego vamos a interpolar entre 600 y 700 a una primera presión. Vamos a interpolar entre 600 y 700 a una segunda presión y luego hay que volver a interpolar para obtener ese valor de presión que andamos buscando. Vamos a ver aquí. Aquí están los datos. O sea, tomé los datos de la presión de 2,5 y tomé los datos de la presión de 2 megapascal. ¿Okay? Presión de 2,5 y de 2 megapascal. Vamos a ver qué estamos obteniendo aquí. Fíjense entonces que, bueno, estoy aprovechando de una vez también, como estoy trabajando con el estado 3, también la entalpía, ¿ok? El volumen específico lo tengo que, o sea, aquí lo voy a interpolar, pero el volumen específico recuerden que del estado 3 lo tengo, es 0,17, ¿verdad? Es 0,17. Pero estoy aprovechando de trabajar con la entalpía porque también necesito la entalpía del estado 3. ¿Ves? Entonces, yo sé que la temperatura con la que estoy trabajando está entre 600, que es 620, está entre 600 y 700 de la tabla. Entonces usted a presión de 2,5 leyó estos dos volúmenes específicos y leyó la entalpía. Entonces vamos a hacer una primera interpolación entre T y B para obtener el volumen y luego haríamos otra interpolación entre T y H para obtener la entalpía. A eso no me refiero yo con interpolación doble. Ya les dije que la interpolación doble es porque a una determinada presión tuvimos que interpolar primero en la temperatura y luego nos vamos a ir afuera y vamos a interpolar con las presiones. Bueno, yo por aquí, a manera de ejemplo, tengo abierta una calculadora de interpolación simple que me conseguí en internet. La idea es que a estas alturas ya cada uno de ustedes debería saber cómo se interpola con la calculadora que ustedes estén usando.
si su calculadora es muy sencilla y no hace interpolaciones, de verdad les recomendaría que traten de conseguir una calculadora con la cual puedan interpolar, porque hacer la interpolación manual quitaría mucho tiempo en el examen. Pero básicamente, ¿qué es la interpolación? Fíjense, voy a aprovechar de escribir los valores y de ir explicándoles en qué consiste. Vamos a interpolar aquí para hallar este volumen. Te dirá, bueno, pero ¿y por qué vas a hallar ese volumen si tú lo tienes de 0,17? Ya va. Yo voy a buscar, yo primero estoy interpolando con la temperatura porque yo debo garantizar estar a 620 grados Celsius. ¿Ok? Yo debo garantizar eso primero. Ahora, si la temperatura estuviera directa, si esta temperatura no me lo hubieran dado de 620 grados Celsius, sino de 600, entonces usted simplemente interpola, ¿verdad? Bueno, usted se va a 600 grados Celsius por las tablas y va a hacer una interpolación sencilla. Entonces aquí no es el caso, ¿ok? Bueno, voy a copiar aquí una interpolación, sería temperatura. Aquí ya les voy a explicar, esta calculadora es así, 600, 0,15931, 620, y a 700 el volumen específico es 0,17835. 0,17835. O sea, lo que hace esta calculadora de internet que conseguí es lo mismo que van a hacer sus calculadoras con las que ustedes trabajan. Ajá. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Fíjense, bueno, voy a darle aquí calcular y me da el valor 0,163118. 0,163118, bueno, aquí está redondeado, porque fíjense, no tiene sentido que si los valores con los cuales yo estoy trabajando tienen 5 decimales, yo aquí agregue 6, 7, 8, 10 decimales. No tiene sentido, porque ¿cómo voy a tener más decimales que los decimales que tienen los valores que estoy utilizando como datos? O sea, como fuente ahí para hacer esa interpolación. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hizo la calculadora? Bueno, muy sencillo. Esa calculadora agarra este primer par ordenado, que es 600, esta temperatura y este volumen específico. Un primer par ordenado. Esta segunda temperatura y este segundo volumen específico. Y aquí está, miren. Entonces aquí, ¿qué hizo la calculadora? Agarró el primer par ordenado, el segundo par ordenado, y con ellos dos, una línea recta. Determina la ecuación de esa línea recta. ¿Ok? Entonces, cuando usted sustituye el valor al cual usted está haciendo la interpolación, ella lo que hace es que me da cuánto vale la interpolación al valor buscado. Ahora bien, si en la realidad esos dos puntos que nosotros estamos tomando, digamos como referencia, están unidos por una curva, porque recuerden que nosotros tenemos todos esos valores tabulados, pero a lo mejor si los graficamos, no vamos a ver que esos valores se correspondan a una recta. Por eso se trata que al momento de interpolar busquemos dos puntos que estén lo más cerca posible del que andamos buscando para que el error sea el menor. Porque mientras estos dos punticos estén más cerca, esta curva más se va a asemejar a una recta. Entonces, claro, el valor real no es el valor real es un poquito por debajo, si ustedes lo ven. Pero por eso estamos haciendo interpolación lineal. Aunque hay un error, estamos considerando que estos puntos están tan cerca que ese error es pequeño. ¿Ok? Por eso siempre deben tomar los puntos más cercanos. Vean entonces lo que hemos logrado aquí. Tengo un volumen de 0,16312 a una presión de 2,5. Y este volumen está por debajo de 0,17. Si usted repite el mismo procedimiento, pero a 2 megapascal entre 600 y 700, o sea, usted primero está garantizando que usted está a 620 y después vamos a garantizar que tenemos un volumen de 0,17.
Eso es interpolación doble. Repito, si tuviéramos interpolación sencilla, bueno, pueden revisar los ejemplos de las clases anteriores donde yo les he demostrado interpolaciones sencillas. Entonces, a presión de 2 megapascal, fíjense que estamos obteniendo un volumen por encima de 0,17, que es el concepto de interpolación. Te va a tener un valor por debajo y uno por encima de 0,17. Entonces ahora se interpola con el 0,17. Bueno, aquí también aprovechen de una vez con la entalpía, ¿verdad? Sí, entonces aquí, fíjense, a 2,5 megapascal tengo este volumen, a 2 megapascal tengo este volumen, y ahora la pregunta es, bueno, cuando el volumen es 0,17, ¿qué presión tengo? Y lo mismo con la entalpía, usted vuelve a interpolar y resulta que la presión es 2,41 y tiene la entalpía del estado 3 de 3733,1. Esto es, digamos, a nivel de interpolación lo más complicado que se pueda presentar, donde usted tenga que hacer una interpolación doble. Es lo más complicado. El resto son interpolaciones sencillas o leer directamente de la tabla sin necesidad de interpolar. Bueno, entonces ya tenemos definido nuestro estado 3. Tenemos temperatura, volumen específico y ya hemos hallado la presión y la entalpía para efectos de las preguntas del problema. Y ahora simplemente nos vamos al estado 2, donde sabemos que el volumen 2 es el mismo 1, la presión 2 es la misma 3, que la acabamos de calcular. A esta presión 3 usted lee los correspondientes valores de B sub F y B sub G y se va a dar cuenta que el estado 2 es de vapor sobrecalentado. Entonces, si me voy a la tabla de vapor sobrecalentado con este volumen, entonces voy a tener algo parecido a lo que hicimos para el estado 3, porque es muy poco probable que encontremos este volumen, ¿ok?, en la tabla, y de paso esta presión tampoco la vamos a conseguir. Esa presión de 2,41 no la vamos a conseguir. Tenemos la presión 2 y 2,40 y 2,5. Ese 2,41 no lo tenemos. Entonces hay que hacer interpolación doble otra vez. ¿Ok? ¿Cómo sería? Bueno, como tengo este volumen, ahora voy a garantizar que yo tengo que garantizar que estamos a ese volumen específico. ¿Ok? Entonces, a la presión de 2 megapascal, interpolo con el volumen de 0,15119, ¿ok? Y aprovecho de hacer también lo de la entalpía, porque la necesitamos. Fíjense, me da una temperatura a 2,5, ¿verdad? Interpolo con ese volumen para que me dé la temperatura, y ahora simplemente decimos, bueno, a 2 megapascal la temperatura es 399,81. A 2,5 megapascal la temperatura es 557,97. ¿Qué temperatura tenemos cuando la presión es 2,41? Por eso es que trabajo con 2 y 2,5, porque la presión del estado 2 es 2,41, está entre estos dos, ¿verdad? ¿Y cómo ubicamos estas temperaturas? Bueno, usted lo que hace es que entra la presión de 2 megapascal y ve entre cuáles temperaturas usted tiene un volumen de 0,15119, uno por debajo y uno por arriba, uno por debajo, un volumen inferior y un volumen por encima. Interpola ahora con esa presión y tiene los valores correspondientes de temperatura y entalpía. Entonces, bueno, cambio de volumen y entalpía ya lo hemos hecho antes. Vamos a verificar aquí, ¿verdad? Pendientes que ya esta formulita la hemos utilizado antes. Efectivamente es positivo este cambio de entalpía, y aquí también el de volumen una vez que el pistón se mueve, ¿verdad? Pendientes que la masa la podemos sacar factor común solo porque se trata de un sistema cerrado donde la masa de los estados 1, 2 y 3 es la misma. Y la novedad en este diagrama es que, si se dan cuenta, la temperatura del estado 2 y la del estado 3, ambas están por encima de la temperatura crítica. Por lo tanto, cuando usted dibuja la isoterma crítica, esa línea es más o menos paralela a la línea que pasa por el punto crítico. Entonces, más o menos paralela, ¿verdad? Paralela. Entonces,
Tienen que estar pendientes de eso. A veces tienen temperaturas por encima de la crítica y la dibujan cortando el domo. Eso es un error. O sea, sus isotermas están por encima. ¿Ok? Están por encima del punto de la temperatura crítica en la región de vapor sobrecalentado porque estamos a presión por debajo de la crítica. ¿Ok? Estamos a presión por debajo de la crítica. Entonces no hay problema aquí. Bueno, aquí tienes las presiones de los estados 1, 2 y 3, las temperaturas correspondientes y el diagrama TV. Entonces se los dejo de tarea para que ustedes lo resuelvan, lo tracen. La idea es entonces que traten ustedes de ver cómo sería, cómo quedarían esos diagramas y bueno, ante cualquier duda, o sea, intentar hacerlo, ¿verdad? Y aclarar cualquier duda que se les presente. Bueno, les recomiendo también entonces que repasen esto que les expliqué de la interpolación doble, que es como les mencioné, la parte de interpolación que se puede complicar más. ¿Ok? Traten entonces ustedes de interpretar bien, mira, por qué trabajó con estas dos presiones, por qué primero de esta manera y después cómo es la segunda interpolación. O sea, analizar bien qué es lo que está pasando ahí con esta interpolación doble. Y por supuesto aclarar todo lo relativo al movimiento del pistón. Bueno muchachos, entonces espero sus dudas, sus comentarios a través del grupo en la clase presencial. Y espero también que la clase haya sido de provecho. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.